Bueno, una vez que ya calculamos entonces el ancho de zapata, no deja de ser un ancho tentativo. Eh, lo que tenemos que hacer como siguiente paso es calcular la presión de diseño Q y aquí aparece la fórmula correspondiente. Entonces en el Q hay que dividir el WU entre el B. Recordando que el WU es el efecto amplificado de la carga distribuida que está actuando sobre la zapata. En el ejemplo que estamos resolviendo, ese dato ya no lo están dando aquí, este es WU, 25 toneladas sobre metro. Y eso entonces hay que dividirlo entre B, que es el ancho de zapata. El real, no el teórico es el 1.56. Entonces 25 entre 1.60 da 15.62. Y esta sería la presión de diseño. ¿Para qué nos va a servir esa presión de diseño? Pues eso nos sirve para el siguiente paso. En el siguiente paso vamos a calcular o a verificar más que nada si los peraltes que dimos en el paso número 1, el 15 para D y 22 para H, son suficientes para la carga que está soportando la zapata. Y eso lo vamos a ver entonces en el paso número 5. Entonces en este paso número 5 es calcular el peralte mínimo requerido por cortante. Aquí aparecen las fórmulas. Aquí aparece el cortante amplificado igual a B, que es el ancho de la zapata, que ya establecimos en 1.6, menos A. Acá aparece qué significa, en donde A representa el ancho de la cadena de repartición de la zapata. Aquí es el, no en. Es común considerar este valor igual al espesor del muro más 5 centímetros. Es decir, que si tenemos un muro de 20 centímetros, pues consideramos que la cadena de distribución es de 25, digamos 5 centímetros más. Si es de 15, pues la consideramos de 20, etcétera. Por su parte, B, bueno, es que aquí aparece una B minúscula. Al igual que en las losas, para las zapatas corridas estamos diseñando un metro lineal de zapata, así que lo que hagamos para ese metro lineal aplica para toda la longitud de la zapata, ya sea que esta zapata corrida mida 10 metros, 100 metros, 20 metros, aplicarían las mismas condiciones. Entonces, este B minúscula son 100 centímetros, es decir, un metro, ya que se diseña un metro de zapata. En lo que toca al factor de reducción de resistencia, se usará phi igual a 0.75, es decir, el que se usa en esta fórmula para verificar D o para calcular el D que se requiere. Bueno, entonces, sustituyendo cantidades y usando las fórmulas que ahí aparecen, nos da lo siguiente. Comienzo con esta, calculando el cortante al cual está siendo sometida la zapata. Entonces dice BU igual a B mayúscula menos A minúscula entre 2 menos D por Q. En donde B, esta B mayúscula es esta B que especificamos en el tercer paso, 1.6. A, bueno, pues entonces hay que ver a qué es igual el ancho del muro. Dice aquí que es un muro de ladrillo de 20 centímetros. Más 5 centímetros, entonces nos da los 25 centímetros que aquí aparecen. Es decir, y aquí lo expresamos en metros. Entonces 25 centímetros en metros, 0.25. Entre 2, y luego eso menos D. En donde D, pues es lo que dimos de alta al principio, estos 15 centímetros, que en metros son 0.15. Cerramos paréntesis por Q, el valor del Q que calculamos en el paso anterior, este que está aquí. Y finalmente esto lo multiplicamos por 1000. Este 1000 no forma parte de la fórmula, pero como otros factores que hemos usado a lo largo del semestre, es un factor para convertir las toneladas que resultarían de esta operación en kilogramos. Entonces, se da un total de 8.200.5 kilogramos. Bueno, con ese valor hay que sustituir y usar la siguiente fórmula para calcular cuál es el D que requiere esta zapata y poderlo comparar con el D mínimo que propusimos y saber si estamos bien o estamos mal, si ahí queda o hay que modificarlo. Bueno, entonces en esa fórmula, es esta de acá abajo, el BU, que es este valor que calculamos acá, el 8.200.5. Para eso lo calculamos, para poderlo usar aquí. Luego entre phi, de acuerdo a lo que señalé hace un momento, el phi que vamos a usar en esta fórmula va a ser igual a 0.75. Entonces 0.75 por phi, que son 0.55,
raíz cuadrada del F'C, que son 200, el F'C que estamos usando, según los datos que nos dan acá arriba. Y eso por 100. ¿Por qué? Porque estamos diseñando un metro de zapata, es decir, 100 centímetros. Bueno, se efectuó la operación y va a dar 14.06 centímetros. ¿Qué hacemos con esa cantidad? Bueno, hay que ver en cuál de estas tres categorías estamos. Si estamos en las primeras dos categorías, en las primeras dos condiciones, entonces el D y H mínimos que establecimos en el paso 1 quedan como definitivos. Si por alguna razón estamos en la tercera condición, entonces el valor de D se tiene que modificar de acuerdo a lo que establece esta fórmula. Y consecuentemente, pues el valor de H también cambiaría. Al cambiar D, entonces a esa D solamente hay que sumarle los 7 centímetros para poder obtener el H nuevo. Bueno, entonces, recapitulo. Si estamos en las primeras dos condiciones, el H y D que establecimos en el paso número 1 quedan establecidos como definitivos. Bueno, la primera condición dice, si el D, en donde esta D es el D que estamos calculando en este paso, es menor que el D mínimo, este D mínimo es el D que establecimos en el paso número 1. Entonces, si el D calculado es menor que el D mínimo, entonces el D que vamos a usar es el D mínimo. Es decir, como les decía, te quedan avalados, quedan ratificados los peraltes mínimos que se especificaron en el paso número 1. Entonces, esto lo podemos hacer visualmente. En este caso, el D para nosotros sería igual al 14.06. Ese es el valor del D calculado. Este que calculamos acá arriba. Con respecto al D mínimo, el D mínimo, insisto, es el que dimos de alta en este primer paso. Son los peraltes mínimos. Entonces, el D mínimo son 500 centímetros. Digo, 15 centímetros. Bueno, este 14.06 con respecto al 15, pues resultó ser menor. Bueno, eso significa que estamos en esta primera condición. Entonces, por lo tanto, el D que vamos a usar es el D mínimo. Entonces, lo que aquí digo, por lo tanto, el D definitivo, pues son los que dimos de alta al principio. D igual a 15, según lo veíamos acá, H22. Y adicionalmente ya queda también como valor definitivo dado esta verificación, porque entonces no van a cambiar ninguno de estos valores calculados previamente, que el B, es decir, el ancho de la zapata va a quedar en 1.60. Y de esa forma entonces ya quedó definido la cuestión geométrica, es decir, lo que queríamos calcular en un principio. ¿A qué iba a ser igual B? ¿A qué iba a ser igual H? Y el valor de D. Y aquí están encerrados en este cuadro de color azul. Una segunda condición en la cual no estuvo el ejercicio es cuando resulta que el valor de D menos el valor del D mínimo es menor o igual a 3 centímetros. Cuando pasa esa condición también quedan establecidos como valores definitivos los que especificamos en el paso número 1. Si por alguna razón la diferencia entre D menos D mínimo da mayor a 3 centímetros, entonces tenemos que hacer este ajuste. Es decir, si este valor que aquí obtuvimos, el 14.06, nos da menor que 15 o en su defecto hasta 18 centímetros, entonces los valores definitivos van a quedar en 15, 22. Si por alguna razón este valor nos da mayor a 18, sí tenemos que hacer el ajuste y el ajuste se hace a través de esta fórmula que aquí aparece. En nuestro caso eso no aplicó. Bueno, entonces como ya definimos a qué es igual la geometría de la zapata, ya quedaron establecidas sus medidas, entonces ya nada más falta definir el acero de refuerzo que requiere. Y entonces, como es una zapata corrida, vamos a tener dos tipos de acero, el acero principal y el acero secundario. El acero principal que va a ser en este sentido, en el sentido
paralelo al ancho de la zapata, y el acero secundario, que es el que va perpendicular al plano del dibujo. Esta ocuparía la posición del acero principal, y estos que están aquí, bueno, estos óvalos, vendría a ser el acero secundario, perpendicular al plano de la hoja, o de la pantalla en este caso. Bueno, vamos a comenzar con el acero principal. Y entonces, acero principal, es decir, el que va en el sentido transversal. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento de diseño. Tenemos dos fórmulas para hacerlo. La primera fórmula para calcular ese momento de diseño, MU, es a través de esta que aparece. Y esta se aplica cuando el muro es de concreto, es decir, cuando es un muro rígido. Por otro lado, si el muro es de mampostería, es decir, de ladrillo, aplicamos la segunda fórmula. Veamos qué dice el ejemplo que estamos resolviendo. Dice aquí que es un muro de ladrillo. Bueno, los muros de ladrillo son muros flexibles, entonces tenemos que usar esta segunda fórmula. Entendiendo que mampostería significa acomodo, entonces ya sea de piedra, de ladrillo, de bloques, pues es un muro flexible. Entonces esta es la fórmula que hay que usar para calcular ese momento de diseño. Pues la aplicamos. Aquí la escribí y nada más sustituimos cantidades. Entonces, de acuerdo a lo que plantea la fórmula, comenzamos con 2 por B. 2 por B, que es 1.6, porque ya quedó como establecido como un valor definitivo. Y eso menos A, ya habíamos establecido que A va a ser igual a 25 centímetros, es decir, 0.25 metros, porque son 20 centímetros del muro, más 5 centímetros adicionales para la cadena de repartición, o sea, los 25. Al cuadrado, según indica la fórmula, por Q, el Q que calculamos acá en el paso número 4, y entre 32. Una vez más, estoy añadiendo un factor de conversión para convertirlo en kilogramo metro. De otra forma, nos sería aquí en tonelada metro. Bueno, entonces, sí, da 4.247.91 kilogramos sobre metro. Y a partir de ese valor, hacemos lo que ya en su momento hicimos en el diseño de losas. Es decir, calculamos este parámetro, el MU sobre phi BD al cuadrado. Este de aquí, en donde MU es este MU que tenemos aquí, el 4.247. Vamos a multiplicarlo por 100 para convertirlo en kilogramos centímetro. Y luego phi, que es 0.9, porque estamos diseñando por flexión. B minúscula, que son 100 centímetros, porque estamos diseñando un metro de losa. Y esta D, que son los 15 centímetros que aquí quedaron ya definidos como algo definitorio. Estos 15 centímetros al cuadrado. Se efectúa la operación y da 20.97 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos vamos a las tablas de diseño. Nos vamos a estas tablas, buscamos para el F'C200, aquí lo tenemos. Y entonces buscamos 20.97. 20.97. Buscamos un valor igual o mayor. Entonces sería este de acá. ¿Por qué ese? Porque el anterior es 20.80 y es menor que el 20.97 que buscamos. Entonces, ρ va a ser igual a 0.0054. Este valor que tenemos aquí. Y entonces ya con ese valor calculamos el área de acero. Decía yo, esta parte es lo que hacíamos para las losas. Así que si no tuvieran problemas en aplicarlo en losas, aquí tampoco tendría que haberlo. Bueno, A es igual a ρ por B y por D, donde ρ es el 0.0054 que investigamos acá. B que son 100 y D que son 15. Da 8.10 centímetros cuadrados por cada metro.
Entonces nos vamos una vez más a las tablas de diseño, nos vamos a la tabla que se llama área de barras en losas. Y entonces tenemos 8.10. Buscamos 8.10. Aquí, por ejemplo, el 8.10 nos haría aquí. Estamos buscando una cantidad igual o mayor, entonces para barra del número 3 nos daría a cada 8.5, lo cual es una separación pues muy pequeña. Acá más que nada se procura que la separación para las losas, para el acero de las losas, para las zapatas, esté en un rango que no sea menor a 10 centímetros y que no sea mayor a 25 centímetros, posiblemente hasta 30 centímetros. Pero entonces, como nos está dando menor a 8.5, entonces buscamos con varilla del número 4 cuánto nos sería la separación. Entonces, con varilla del número 4, recordando que la cantidad que estamos buscando es 8.10. 8.10 sería aquí. Para varillas del número 4 a 15.5. Si me fuera a varilla del número 5, estoy buscando 8.10, sería cada 24. Eso todavía podría ser factible, ¿no? Entonces aquí ya tengo dos opciones. O elijo varilla del número 4 a cada 15.5 o varilla del número 5 a cada 24. Ya para varilla del número 6 nos daría a cada 35, lo cual es una separación que por mucho rebasa los 30 centímetros que podemos establecer como margen mínimo de separaciones. De hecho, esto que les comentaba hace un momento, aquí se los indico en este inciso D. Revisar tabla de área de barras en losas y proponer tamaño de barra y separación correspondiente. S menor o igual a 45. Preferentemente con separaciones que oscilen entre 10 y 30 centímetros. Entonces, si les da una separación menor que 10, como fue el caso de esta para varilla del número 3, nos dio 8.5. Entonces es menor de 10. O bien nos da una separación mayor a 30 centímetros, como pasa con la varilla del número 6. Nos da a cada 35. Entonces, evitamos esas y nos quedamos los que quedan en un rango intermedio. Entonces, reitero, puede ser varilla del número 4 a cada 15.5 o barras del número 5 a cada 24. Cualquiera de las dos sería una buena alternativa. Yo me quedé con la de varillas del número 4 a cada 15.5, según observábamos aquí. A cada 15.5, varillas del número 4 y esta es la separación que me resulta. Y de esa forma entonces ya terminamos con el acero principal. Van a ser varillas del número 4 a cada 15.5 centímetros. Bueno, ahora vamos con el acero secundario. El acero secundario, que es el que queda de forma perpendicular al plano de la pantalla. Vendrían a ser estos puntitos. Así es como quedaría acomodado entonces el acero secundario. Bueno, para el acero secundario está más fácil todavía. El área de acero va a ser igual a 0.0018, que es el mínimo por contracción y temperatura, por la B mayúscula, que para nuestro caso fue 1.6 metros, y por H, que fueron para nosotros 22 centímetros. Y después dice aquí revisar la tabla de área de grupos de barras de acero de refuerzo y proponer tamaño, cantidad de separación correspondiente. Bueno, entonces aplicamos la fórmula, 0.0018 por B, que son 1.60. Aquí lo vamos a poner en centímetros, serían 160 centímetros por 22 centímetros, que es el valor de H, este de aquí. Y da 6.34 centímetros cuadrados. Bueno, entonces nos vamos a las
a estas tablas que aparecen aquí. Entonces estoy buscando 6.34. Buscamos aquí posibles combinaciones. 6.34. Entonces 6.34 serían 5 barras del número 4. O bien 4 barras del número 5. Estoy buscando una cantidad igual o mayor a 6.34. O bien pudiera ser 3 barras del número 6. 2 barras del número 2. Al menos tentativamente. No significa que cualquiera de ellas sea una opción viable. Una vez más hay que cuidar la separación entre 10 y 30 centímetros. Yo opté por 9 barras del número 3. A ver. Bueno, con barras del número 3 no lo vi. 6.34. Sería entonces 9 barras de varilla del número 3, que nos da 6.39. Pues que hagamos una cantidad igual o mayor a 6.34. Bueno, yo me voy por esa alternativa, por la primera, 9 barras del número 3, para que las separaciones no se me disparen mucho y no rebasar el límite de 30 centímetros, recomendable. Con estas 9 barras del número 3, ahora procedemos a calcular a qué es igual la separación para esa cantidad de barras. Y se calcula mediante esta fórmula, en donde la separación S va a ser igual a D, es decir, el ancho de la zapata, 160 centímetros, entre la cantidad de barras, que son 9, según lo estamos viendo acá. Entonces 160 entre 9 da 17.78. Evidentemente no puede quedar esa separación, entonces la aproximamos al centímetro entero más cercano. En este caso son 18 centímetros. Y entonces combinamos esta cantidad con este otro resultado y ponemos 9 varillas del número 3 a cada 18 centímetros. Y este ya sería entonces la cantidad y separación de acero secundario que se requiere. Ya con estos valores que obtuvimos, tanto de la geometría, B igual a 1,60, H22, D igual a 15, y del acero de refuerzo, acero principal, varillas el número 4 a cada 15.5, y del acero secundario, 9 barras del número 3 a cada 18, pues finalmente hacemos el esquema representativo, que es este que aparece aquí en la pantalla. ¿Qué establece este esquema representativo? Pues bueno, que es una zapata de 1,60 de ancho por 22 de alto, que serían como sus parámetros geométricos importantes que buscábamos desde un inicio y que había encerrado acá en un cuadro, el B y el H. De color rojo estoy marcando el acero principal, que es esta barra que aquí aparece. ¿A qué separación nos dio el acero principal? Pues son varillas del número 4 a cada 15.5. Y es lo que estoy anotando aquí, que estas barras de color rojo, tanto esta como esta de acá, son barras del número 4 a cada 15.5 centímetros, porque las cotas aquí están en centímetros. Y finalmente para el acero secundario, que fue lo que encontramos, que son 9 barras del número 3 a cada 18. Y es lo que estoy indicando, que son las que están marcadas aquí de color azul. 9 barras del número 3 a cada 18. Algo que no es banal, que es al contrario para mí importante, es investigar o saber en dónde se pone la primer varilla, a qué separación. Y la separación está en la cual se pone la primera varilla del borde de la zapata, es a la mitad de la separación que obtuvimos. Si aquí la separación para estas barras azules, que es el acero secundario, fue a cada 18, 18 entre 2, nos da estos 9 centímetros. Y así es como obtuve esa medida. Y de esa manera, ya con este esquema representativo, pues queda concluido este ejemplo.